Algún amigo que ha visto el vídeo sobre la restauración estructural, el encolado de la silla estilo Luis XVI, me comenta que a lo mejor no he dejado claro el proceso que se debe hacer para ajustar las patas cuando no están perfectamente alineadas, la altura de las patas y que pueda cojear, entre comillas, la silla. Y efectivamente es algo que, como os he dicho, es muy frecuente, que ocurre en algunas sillas y eso le quita, resistencia estructural cuando al sentarnos forzamos a que esas patas se ajusten al suelo. Entonces haré un pequeño repaso y lo detallaré, intentaré detallarlo un poco mejor. Como os decía en el otro vídeo, lo primero es colocarlo sobre una superficie que nos conste que es perfectamente plana. A veces el suelo no lo es, sea suelo de madera, lógicamente mucho menos una alfombra, o un suelo con baldosas. Puede que haya un pequeño desnivel a la hora de colocar ese suelo que nos esté mintiendo en relación con el perfecto alineado de esas patas y de que están a la misma altura. Entonces, como en el otro vídeo, lo ideal es ponerlo sobre una mesa en el que podemos ver exactamente cuál es el nivel de descuadre de esas patas. Voy a usar esta silla, que también veremos luego algún pequeño proceso también de ajuste de encolado, y he detectado que tiene un pequeño desnivel, que hay estas dos patas, esta y esta, son un poco más largas, por lo tanto, estas otras dos, podemos decir que cojean, que bailan un poco y vemos que es poco, pero es conveniente el que estén perfectamente alineadas. Vamos a ver ahora cómo hacerlo, les daré la vuelta, cómo rebajar esa pequeña diferencia entre unas patas y otras para que quede perfectamente asentada en el suelo. Le he dado la vuelta a la silla, como siempre usando alguna superficie blanda para no dañar, en este caso los apoyabrazos, y protegerla de golpes y que esté siempre sobre una superficie mullida, que no se pueda deteriorar. Al darle la vuelta hay que tener precaución de saber cuáles son las patas que tenemos que rebajar. En este caso sería esta y esta. Si vemos alguna dificultad cuando al darle la vuelta, pues incluso con un trozo de cinta adhesiva podemos marcarlas porque nos podemos confundir. Si rebajáramos esta y esta, ahondaríamos en el problema porque estaríamos rebajando las que ya son más cortas. Entonces, en esta y en esta no necesitamos actuar sobre las dos, voy a actuar sobre esta, voy a rebajarla un poquito porque es la más pequeña, esta es más gruesa y sería más dificultoso rebajar más superficie de madera, entonces actuaré sobre esta. Es muy poco, se podría hacer con un taco de lija gruesa y una superficie que nos mantuviera la lija plana. Voy a usar, para que lo podáis ver, una lijadora circular que bueno, nos facilita el trabajo en cuanto a que lo hace de forma más rápida y más limpia, pero en este caso, siendo aproximadamente 2 milímetros lo que hay que rebajar, se podría hacer perfectamente con un taco de lija o incluso con una lima para madera, rebajar con cuidado. Yo lo voy a hacer con una máquina para que, bueno, no es un trabajo muy complejo, pero se puede ver cómo es el rebajar esos 2 milímetros aproximadamente. Dejamos que la herramienta termine de girar para apoyarla y, como veis, siempre con protección, con guantes, mascarilla, gafas, porque estamos usando una herramienta que levanta polvo,
que puede desprender partículas que pueden ir a los ojos, que usa un producto abrasivo como es la lija y nos podemos hacer daño en las manos. He rebajado aproximadamente lo que yo considero que sería necesario. Ahora haré una prueba, pero quiero hacer también una recomendación a la hora de poner lo que después pondré unos fieltros para que las patas no dañen la superficie en la que se vaya a apoyar, que es siempre con un utensilio. En este caso voy a usar un cuchillo y ni siquiera voy a usar el filo, voy a usar el lomo del cuchillo para limpiar restos que puedan haber de suciedad, de haber estado la silla en contacto con el suelo. Siempre queda un poco de suciedad. Y si vamos a colocar un fieltro pegado, no es conveniente que esté esa suciedad ahí, porque lo único que va a hacer es evitar que se pegue el adhesivo del fieltro, se pegue correctamente a la pata y que acabe desprendiéndose muy pronto. Entonces lo que estoy haciendo es aquí, es rebajar esta superficie para que quede limpia. Y voy a hacer otra cosa también que hago siempre, que es en estas superficies que se va a pegar, voy a echar una gota de cola para madera. Una gotita es suficiente, la extiendo siempre del centro hacia afuera. Una capa muy fina es suficiente para que dé consistencia a esta madera que está aquí. Le da incluso adherencia, porque aunque la cola esté seca, cuando yo ponga el adhesivo va a ser una buena idea el que esté esto con una superficie encolada. Echo otra gota aquí y, como os digo, la extiendo a una capa muy fina que en cuestión de 10 minutos, 10-15 minutos ya estará seca y ya podremos poner los adhesivos. Otra aquí. La misma operación, del centro hacia afuera, para que no se quede acumulado la cola en los bordes de la pata. Entonces el movimiento es este. Incluso en algún caso, si queda alguna pequeña cantidad en el borde, con los dedos limpios se puede sacar. Y en esta, ahora, una vez que esté seca, comprobaré que está perfectamente nivelada la silla, y si fuera así, en esta parte también pondría la gotita limpiaría bien los restos de polvo, y pondría una gota para que también en esa parte, aunque esté limpia y recta porque la acabo de lijar, pero es bueno que esa parte que sufre mucho porque está en contacto con el suelo, aunque sea a través del fieltro, que quede perfectamente adherida y lisa. He esperado a que se secara la cola que he dado en las patas, y efectivamente la actuación que he hecho, ese rebaje de esos 2 milímetros, ha surtido efecto. La silla está totalmente nivelada. Entonces daré esa gotita de cola en esa pata en la que falta, y ahora le daré la vuelta y colocaremos los fieltros para que quede protegido también el suelo de las patas de la silla cuando se use. He esperado unos 15 minutos para que se seque la capa que he dado aquí de cola. Al ser una capa muy fina y estar en el exterior, al aire, se seca muy, muy rápido. Eso puede ser una capa fina, en 15 minutos está perfectamente seco. Y voy a poner los fieltros de protección de las patas. He comprado estas por internet, ya sabéis que por Amazon y en cualquier otra plataforma que tengan venta de este tipo de productos. Se pueden conseguir a muy buen precio. Yo estos que he conseguido me han parecido de muy buena calidad. Además trae muchos distintos tamaños para poder usarlos según el tamaño de las patas. Y
dos de ellas son cuadradas, pero de un tamaño aproximadamente de unos 2 centímetros, voy a usar estos que son redondos, estos fieltros son redondos, los recorto, siempre recortarlos con el adhesivo, con el papel que está protegiendo el adhesivo, para poder ponerlo solamente o sea, para ponerlo en el momento exacto y no se os quede pegado en los dedos, y bien centrado lo ponemos, presionamos fuerte. Este adhesivo suele ser de buena calidad. Si arrastramos la silla y tropieza con alguna parte áspera, puede desprenderse, pero por lo general aguantan bastante y es muy adecuado el que tengan estas protecciones, y así no rayaremos el suelo, se pueden deslizar mejor a la hora de moverlas. Para las patas traseras, que son cuadradas, yo aquí todo lo que tengo son fieltros redondos, y de un trozo que tengo aquí, de una parte rectangular, voy a recortar aproximadamente unos cuadrados con una tijera, unos cuadrados para proteger estas partes. Siempre un poco más pequeñas que la superficie de la pata, y siempre también cortándolos con el papel protector de la zona adhesiva. Entonces lo que haría, pues lo mismo, sacar el papel y ponerlo, que no sobresalga, presionamos, y en el otro exactamente igual. Quitamos el protector y lo colocamos. Con esto la silla queda, yo creo que perfectamente nivelada, y con unas protecciones que nos van a ayudar a poder usarla sin que se queden aquí pegadas arenas o pequeños restos que puedan incluso rayar el suelo. Quiero aprovechar que esta silla tiene algún pequeño defecto de encolado que no afecta especialmente a la estructura, no se mueve demasiado, pero sí quiero corregir, y para mostraros un poco cómo sería ese proceso de encolado de esta parte que está un poco abierta. Interiormente lleva una espiga para reforzarlo, pero se ha abierto, y eso debe corregirse. En este caso, pues puede tener aproximadamente unos 3 milímetros de apertura, pero si fuera un poco más pequeña esa apertura, sería conveniente abrirlo para poder introducir interiormente la cola. Para eso yo usaría una herramienta, pues bueno, pues la verdad es que no muy técnica, que sería un cuchillo de cocina que tengo aquí. Ventaja de este utensilio es que tiene distintos grosores respecto de una parte de la punta, más hacia el mango, es un poco más ancho, y esto nos puede valer ¿para qué? Para abrir sin dañar la madera, poder abrir esta grieta que tenemos, que podría ser en este sentido. Si introducimos una parte que es más fina y la deslizamos hacia la parte que es más gruesa, nosotros abriríamos ese canal que está abierto en la madera sin dañarlo, siempre teniendo mucho cuidado, porque los bordes se pueden dañar. Incluso por la forma que tiene este cuchillo, tiene otras partes que son un poco más estrechas y que van hacia partes más gruesas, y puede ser muy útil una herramienta tan sencilla como esta para separar un poco las partes de madera que no están bien encoladas y que necesitamos un hueco. En este caso yo creo que es suficiente estos 3 milímetros aproximadamente que tenemos para introducir la cola, y que una vez que veamos que hay suficiente, presionarla para que se cierre y mantenerla así hasta se complete el proceso de secado.
voy a introducir cola en esta parte. Tenemos que tener siempre preparado un trapo húmedo, un trapo con el que poder proteger las otras partes de la silla para que no se manche, o de las otras superficies. Y entonces empezamos a echar cola. De forma abundante, con el dedo lo introduzco para que vaya hacia el interior. Habrá un exceso, lógicamente, pero eso es justamente lo que pretendemos, que toda la superficie quede empapada en esta cola, que se irá secando y que nos permitirá que esas superficies que están en contacto queden perfectamente encoladas. Siempre tiene que haber un exceso, no pasa nada. Yo creo que está perfectamente impregnado y dejo aquí este trapo para que si hay alguna gota cae no manche. En todo caso, veis que están cayendo unas gotas. En todo caso, esta cola durante el tiempo que permanece húmeda se puede limpiar muy bien. Cuando se seca también, pero es más difícil, aunque es una cola para madera, es de base líquida, de base agua, se puede limpiar mucho mejor cuando está húmeda. Voy a poner unos pequeños trozos de papel para proteger la parte de la madera, porque voy a utilizar esta sargenta. Eso no sería imprescindible, pero lo voy a usar para evitar que puedan quedar alguna mella en la madera. Y lo que voy a hacer es presionar. Una vez que lo he encajado, voy a presionar para que se vaya cerrando. Creo que se va apreciando que se va cerrando esta parte, con lo que la cola actuará mejor con las superficies perfectamente cerradas. Hay que ser cuidadosos, no dañar la madera. Y ahora voy con todos estos restos que se están desprendiendo, que se están deslizando, voy de forma continua a pasar el dedo para que se introduzca dentro de esa grieta y que pueda perfectamente encolar eso. Siempre, cuando se hacen estos trabajos, siempre un trapo húmedo, mojado, empapado, que no esté chorreando, pero sí que esté húmedo, para limpiar todos los restos de cola. Porque ahora, en este momento, se limpian muy fácilmente, los retiro con mucha facilidad. Una vez que, como os digo, una vez que se haya secado, es más complicado. Se puede quitar, pero es mucho más complicado, sobre todo en superficies como esta tela, que he protegido con el trapo, porque al ser poroso penetra más puede penetrar más la cola y después es más difícil de retirar. Como veis, es posible que en el proceso de secado retraiga un poco la cola y tenga que añadir un poco más de cola, de pegamento, pero en principio yo creo que ha quedado una buena cantidad, que he cerrado lo suficiente como para que esas dos superficies queden en contacto y se peguen bien. Y aquí ya tendríamos que esperar, como es un encolado interior, pues lo ideal sería pues un día o a lo mejor un poco menos, pero para estar totalmente seguros, 24 horas de secado, con eso tenemos garantías de que el proceso se ha hecho perfectamente. Con 24 horas de secado es más que suficiente para que la cola esté perfectamente adherida, la madera se haya encolado perfectamente, y pues con un poco de cuidado voy retirando la sargenta, lo quitamos y vemos que efectivamente ha quedado bien, ha quedado unido.
la cola ya no es de color blanco, que cuando está húmeda, cuando tiene humedad es de color blanco, cuando se seca ya se vuelve transparente. La inmensa mayoría de estas colas de madera ocurre eso. Y este yo creo que es uno de los mejores sistemas para encolar cuando tenemos una parte que se ha desencolado, que se ha agrietado, que se ha abierto. No siempre se puede hacer lo que he hecho yo, de ayudándome con un utensilio, con un cuchillo, con mucho cuidado, ir abriendo un poco más la grieta que se ha producido, introducir dentro la cola y después presionarlo para que se quede, la cola llegue a todas las partes que queremos unir. A veces no se puede hacer, a veces no se puede abrir y es necesario con mucho cuidado ir introduciendo la cola. Para eso pues se puede usar un papel, algún utensilio que sea muy fino para introducir siempre hacia el interior la cola. Si nos quedamos en el exterior, si nos quedamos en los bordes, no introducimos la cola perfectamente en el interior, en lo que queremos encolar, la restauración, la reparación no será correcta, no quedará bien y en poco tiempo volverá a desencolarse o a fracturarse otra vez. Como es un trabajo bastante común y es muy frecuente, en otros vídeos volveré sobre este tema, sobre el encolado. Hay de muchos tipos, de trabajos que se pueden hacer de restauración, que es bastante frecuente. Os he mostrado 2 sillas y la verdad es que es algo bastante común. Porque son cosas bueno, que a veces están en nuestras casas y que les tenemos cierto cariño por la estética, por algún recuerdo, algún afecto que tengamos sobre ellas y que se pueden recuperar para darles un uso normal. Y como os digo, en otros vídeos seguiremos tocando este tema, porque es un tema que nos encontraremos con mucha frecuencia en muchas restauraciones.